Buenos días, alumnos, alumnas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de virtual. Hoy me corresponde hablar sobre la energía después del entrenamiento. Estuve hablando anteriormente sobre el consumo energético antes, durante, y hoy me corresponde hablar sobre lo que pasa después del entrenamiento. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera sería resíntesis del glucógeno después del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Las reservas de glucógeno se agotan a la hora y media o 2 horas después del ejercicio intenso. Por lo tanto, un objetivo importante después del evento deportivo, después de la competición, después del entrenamiento fuerte, es la recuperación de estos depósitos de glucógeno. Cuando los periodos de entrenamiento o competición están separados por varios días, una dieta mixta que contenga 4 a 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal suele ser suficiente para reemplazar este almacén muscular y hepático de glucógeno. Sin embargo, con el entrenamiento o la competición diarios se imponen mayores demandas, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la ingesta diaria de carbohidratos es de 5 gramos por kilo de peso, una hora diaria de carrera o pedaleo lleva un retraso progresivo en la recuperación diaria de estos depósitos. Incluso una evaluación de la cantidad a 8 gramos por kilo de peso, 8 gramos de carbohidrato por kilo de peso, podría ser insuficiente para prevenir la reducción de la concentración de glucógeno tras 5 días sucesivos de entrenamiento intenso. Por eso es importante saber que en ejercicios de resistencia procurar una recuperación adecuada de los depósitos de glucógeno en las primeras horas después del determinado el ejercicio es súper importante. La tasa de resíntesis del glucógeno muscular es mucho mayor durante las primeras horas después del ejercicio que en periodos posteriores. ¿Ya? Se ha demostrado que cuando se ingieren hidratos de carbono inmediatamente después de la competición, los músculos se cargan muy bien de glucógeno, mientras que si se tarda 2 horas en comer, tras terminar, solo se recuperan los depósitos en un 50%. ¿Ya? Es por esto que es importante animar a un deportista a ingerir hidratos de carbono lo antes posible después del ejercicio. ¿Ya? No obstante, también es cierto, ya que hay un estudio que dice que aunque se retrase 2 horas la ingestión de alimentos, no existen disminuciones significativas en la tasa de resíntesis de glucógeno a las 24 horas, siempre y cuando se ingiera una cantidad total suficiente de carbohidratos durante dicho periodo. Bien. Segundo, tipos de carbohidratos recomendados. En cuanto al tipo de carbohidratos a consumir durante la recuperación, deben utilizarse los de índice glucémico alto, ¿ya? Puesto que producen una resíntesis más rápida del glucógeno durante las primeras 24 horas post ejercicio. Es indiferente ingerir los hidratos de carbono en forma líquida o sólida, dado que muchos atletas, deportistas, no tienen hambre inmediatamente después del ejercicio. Pueden preferir la ingestión de líquidos, ¿ya? Y en tales casos se pueden utilizar soluciones con glucosa, sacarosa o maltodextrinas a concentraciones del 6% o incluso superiores. Revisar el episodio anterior. Por lo que se refiere a los alimentos sólidos, son preferibles los más concentrados en hidratos de carbono y con un elevado índice glucémico, como el pan o las papas, por ejemplo, especialmente las primeras 6 horas después del ejercicio. Es importante evitar alimentos que contengan menos del 70% de hidratos de carbono y que sean por tanto ricos en proteínas y grasas, especialmente en estas 6 horas después de la competición o del entrenamiento, porque a menudo producen una disminución del apetito, limitándose así el aporte de hidratos de carbono. Es importante que los hidratos de carbono tengan un alto índice glucémico. Esto produce una elevación más rápida de la glucosa sanguínea y su utilización es ventajosa antes, durante y después del ejercicio. Tercero, tiempo necesario para recuperar los depósitos de glucógeno. En cualquier caso, aún con una dieta rica en hidratos de carbono, se requieren hasta 48 horas para reponer por completo el glucógeno muscular. Este hecho presenta algunas consecuencias importantes para los atletas y entrenadores que se dediquen a pruebas de resistencia, ¿ya? En relación con los programas de entrenamiento.
Los atletas que están entrenándose para actividades como carreras de fondo, natación, esquí, ciclismo, a veces experimentan estados de fatiga crónica, en la que los días sucesivos de un entrenamiento duro se hacen súper difíciles. Este estado de sobreentrenamiento se puede relacionar con un agotamiento gradual de las reservas corporales de hidratos de carbono, incluso cuando la dieta contiene el porcentaje recomendado de estos. Incluso así baja. Después de 3 días sucesivos de correr 16 kilómetros por día, el glucógeno del músculo puede llegar a estar casi agotado, puede acabarse. Y esto ocurre incluso aunque el consumo diario de alimentos contenga un 40% o 60% de hidratos de carbono. Hay que también observar que se requieren al menos otros 2 días para reponer los niveles de glucógeno muscular. Una conclusión, a priori, es que indudablemente si una persona ejecuta un ejercicio duro en días sucesivos, hay que ajustar las cantidades diarias para permitir una correcta resíntesis de glucógeno y el mantenimiento de un entrenamiento de alta calidad. Además, hacen falta por lo menos 2 días de reposo o de ejercicio más ligero con un alto consumo de hidratos de carbono para restablecer el nivel preejercicio del glucógeno muscular. Este hecho proporciona una justificación fisiológica para la recomendación de ciertos entrenadores de reducir o disminuir paulatinamente la intensidad de los entrenamientos durante varios días antes de la competición. Hay un factor súper importante que se relaciona con la velocidad de la recuperación del glucógeno y es el del mayor o menor desarrollo de trauma o dolores musculares durante la carrera, durante la competencia. Se ha observado en maratonianos que cuanto mayores son los dolores tras la prueba, tanto mayor es la presencia de macrófagos y células inflamatorias entre las células musculares dañadas. ¿Ya? Estas células inflamatorias tienen una gran capacidad para oxidar glucosa, lo que produciría una disminución en la disponibilidad de la misma para las fibras musculares. Y esto hace que la recuperación sea más lenta, ¿ya? Que la represión de los depósitos de glucógeno sea más lenta. Además, la disrupción del sarcolema puede interferir con la estructura de las membranas implicadas en la fijación de la insulina y el transporte de la glucosa. El efecto se podría contrarrestar parcialmente ingiriendo cantidades aumentadas de hidratos de carbono. Existen hallazgos sobre efectos beneficiosos de las técnicas de supercompensación de hidratos de carbono, y de la suplementación con carbohidratos durante la competición. Esto ha llevado a algunos autores a proponer seguir algunas dietas ricas en hidratos de carbono durante todo el periodo de entrenamiento para poder mantener unas altas concentraciones de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Ya? Los estudios que hasta ahora se han realizado dicen, en general, que tanto en corredores como nadadores o ciclistas, los depósitos de glucógeno o el rendimiento resultan similares tras el consumo prolongado de dietas que supongan un aporte de 5 o 10 gramos por kilo de peso de carbohidratos. No obstante, un hecho interesante es el que hace referencia al consumo prolongado de dietas con alimentos de alto índice glucémico. Se han publicado estudios en los cuales se compararon los efectos de 2 dietas con alto y bajo índice glucémico, administradas durante un periodo de 30 días en un grupo con 7 personas. En los individuos que recibieron la dieta con alto índice glucémico, existía una mayor sensibilidad a la insulina y un almacenamiento más elevado de triglicéridos y glucógeno en el músculo. El estudio sugiere que la dieta de índice glucémico alto estimula la oxidación de los glúcidos e incrementa el almacenamiento de fuentes energéticas, lo que podría tener importantes implicaciones. ¿Ya? Implicaciones para los deportistas. Todo esto está en estudio y hay que seguir trabajándolo. ¿Ya? Bueno, espero que esta información les resulte interesante. Si tienen dudas, consulten, pregunten. Nos quedaría un solo episodio en el cual voy a hablar de los carbohidratos específicamente y después vamos a terminar todo con una conclusión general de todos estos capítulos que he ido presentando. ¿Ya? Bueno, muchachos, espero que estén súper bien y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.